Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Romero Yo soy Santiago González. y nosotros somos del equipo editorial de tu estación de radio favorita digital, Radio Ilumínate, aquí desde la Universidad Mexicana de Innovación y Negocios en Metepec, Estado de México, Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es acerca de las vanguardias artísticas fuera del arte visual. y tenemos un invitado especial, Emilio García. Hola, muy buenos días. Estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Romero, ¿qué es este tema de la expresión de las vanguardias a través de las artes que no son visuales? Bueno, pues como verán, las vanguardias fueron corrientes artísticas que tomaron lugar alrededor del siglo XX durante todos estos años y que denotaban un cambio de estilo en las artes que principalmente podemos notar en las artes visuales. Antes de esto solamente había épocas del arte que duraban décadas, incluso siglos, como por ejemplo el barroco, el clásico, el neoclásico y estilos como este que duraron mucho más tiempo. Esto era debido a que pues obviamente el mundo no estaba tan globalizado, los artistas eran los mismos y pues los artistas hacían el arte para las mismas mecenas que apoyaban este arte. Sin embargo, en el siglo XX ya empieza a haber una gran distribución del arte y el mundo fuera de nada más los reyes o las personas religiosas podían conseguir el arte y lo podían ver en la misma calle. Entonces esto generó que hubiera muchas más corrientes artísticas. Entonces, estás diciendo que las vanguardias fueron un periodo en el que, o un conjunto de corrientes artísticas que surgieron cuando empezó a globalizarse el arte y todos tuvieron acceso a él. En efecto, unos ejemplos de estas vanguardias puede ser el dadaísmo, el impresionismo, expresionismo, cubismo, el arte abstracto y muchos estilos más que, como decía hace rato, son mucho más notorios en las artes visuales. Por ejemplo, si uno habla de Salvador Dalí, por ejemplo, se le viene a la mente la vanguardia de surrealismo. O si hablamos de Picasso, podemos hablar del cubismo o igual del arte abstracto. Y estas vanguardias que mencionas existen también, supongo, en otros tipos de artes que no son visuales. En efecto, y justamente de eso va a tratar el podcast del día de hoy. Y es que al contrario de la creencia popular, mucha gente cree que solamente se puede observar estas vanguardias postmodernas solamente en el arte visual. A lo mejor es porque es más fácil de notarlo o es más fácil de, bueno, como es visual, pues es más fácil de distinguirlo, de notarlo. Sin embargo, en todas las artes se vieron muchas vanguardias, a lo mejor no todas, pero sí existieron las vanguardias en otros campos, por ejemplo la literatura, la música, el teatro y demás, hasta en la arquitectura. ¿Me podrías dar algún ejemplo de algunos de estos artistas que usaron el estilo vanguardista en algún otro género, bueno, en alguna otra rama de las artes? Sí, hablando por ejemplo de la literatura, uno de los libros más famosos y que forma parte de la literatura latinoamericana es el libro de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Este libro, además de ser una excelente novela y con otras cualidades muy interesantes que habrían debate en otro podcast, en realidad lo que analizaríamos de esta obra en particular es que es una obra cubista, lo cual mucha gente no se percata o no se da cuenta porque no estamos acostumbrados a buscar este tipo de vanguardias en estas artes, solamente digamos de leer el libro y ya. Bueno, Diego, y yo te tengo una pregunta. ¿Por qué es cubista ese libro? Bueno, es muy interesante analizarlo y en las ediciones originales de este libro analizar cómo va dando giros esta historia. Como está narrada por Juan, bueno, narrada no, pero escrita por Juan Rulfo, está escrita de una manera en la que de repente
se salta de temáticas abruptamente. O sea, das vuelta a la página y a lo mejor estabas hablando de una cosa y en la otra página estás hablando de otra cosa totalmente distinta. Entonces son brechas de temáticas muy muy marcadas que a lo largo de todo el libro se pueden notar. Esto es cubista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las obras de Picasso, en las obras cubistas, pues las formas, o sea, no son, por ejemplo, rostros muy definidos. O sea, son rostros en los que los bordes, la forma pues sí, de las partes del rostro son muy muy marcadas, son toscas, pues porque son cubos, son figuras geométricas, pues entonces tienen bordes muy muy pronunciados. Entonces en la literatura podemos ver esto marcado en este libro justamente. Entonces podríamos pensar en las vanguardias como que se pueden expresar en la literatura, pero ¿qué me dices, por ejemplo, de la música o de alguna otra arte? En la música, que en mi caso es mi fuerte y podría hablar más de esto, se puede notar claramente también las vanguardias, aunque a oído pelón no tanto, ¿no? Por ejemplo, otra de las vanguardias podría ser el impresionismo. Uno de mis compositores favoritos, bueno, de toda la historia de la música, y que era muy impresionista, es un compositor francés de finales del siglo XIX, del siglo XIX, principios del siglo XX, que es francés y se llamaba Erik Satie. Y los vamos a dejar con una obra de Erik Satie que se llama Genocide 1, que bueno, no soy muy perfecto para hablar francés, supongo que se pronuncia así, pero así como esta obra, todas sus obras cubren el mismo color y la misma vanguardia impresionista. Si la escuchamos podemos notar que automáticamente te sumerge en una atmósfera de ese sentimiento como de tristeza, de melancolía, que además de ser ayudado por los efectos del piano, que está con mucho, a lo mejor, reverberación, y además de que solamente es el piano solo, que ayuda a que sea más melancólico, las notas y en particular las escalas que ocupaba son escalas muy exóticas que pueden generar sentimientos muy particulares de este compositor, que a lo largo de toda la obra, que no son muy largas, son alrededor de 2 minutos, 3 minutos, uno se puede sumergir en este sentimiento y no se salvan otros compositores, no nada más Erik Satie. En cualquier obra, bueno, en obras de música clásica principalmente, que eran las de vanguardia, se puede pues detectar esto, ¿no? A lo mejor no era un sentimiento de melancolía, a lo mejor es un sentimiento de nacionalismo o de patriotismo o de enojo, de furia, a lo mejor de júbilo, de alegría, porque al final no es propio nada más del siglo XX las vanguardias. Al final, o sea, hasta en los mismos estilos barroco y clásico, cada compositor tenía su toque, tenía su color y tenía su estilo. Pero lo interesante de las vanguardias es que justamente fueron mucho más variadas y mucho más explotadas. ¿Y qué pudo haber pasado en Europa? ¿Cómo pensaba la gente en Europa? Bueno, y en el mundo de este siglo pasado, en el que se empezaron a explotar muchas más vanguardias. ¿Cuál fue la diferencia en la manera en que pensaban? Bueno, hay que considerar que Europa es un continente, pues, de los que más influencia artística ha tenido en el mundo. Ya desde hace muchos años el mundo artístico ha sido muy muy evolucionado. Y pues bueno, no sé cómo pensarán ellos, pero yo me imagino que a lo mejor pues bueno, en primera los apoyaban, y en segunda, como te digo, no es tan notorio como para cualquier persona notar este tipo de vanguardias si no es en el arte visual. Eso es lo interesante. Entonces a lo mejor muchas personas ni siquiera lo tenían en cuenta, a lo mejor y ni siquiera se imaginaban esto.
pero sí se puede sentir, a lo mejor no con una etiqueta ya puesta. Pues yo considero que si analizas la manera en la que, bueno, el crecimiento intelectual y el desarrollo intelectual de este siglo, en el que se empezaron a expresar muchas más vanguardias, podrías encontrar algo muy parecido. Por ejemplo, las ideas euclidianas empiezan a ser cuestionadas en las matemáticas, las ideas de fenomenología empiezan a surgir en la psicología, y en la filosofía empieza a surgir el existencialismo. Eso es, la existencia precede a la esencia en filosofía. Y bueno, todo esto son maneras de pensar que tratan de volver a construir de nuevo la manera en la que percibimos el mundo. Entonces es una nueva forma de entender las cosas, y esto yo creo que pasó primero en el arte y luego se empezó a expandir hacia todos los demás rubros del intelecto humano y del estudio. Pero, bueno, yo me pregunto, o sea, ¿qué fue lo que causó en qué momento la gente empezó a darse cuenta o a pensar que deberían hacer esto nuevo? O sea, deberían empezar a, como dijo Santiago, empezar a cuestionarse varias cosas y volver a replantearlas hacia un nuevo modo, y en la parte artística, tanto en la parte social y científica. Pues yo supongo que hay varios factores que determinaron justamente este avance, que yo creo que fue simultáneo. En realidad yo creo que fue simultáneo todo lo que pasó. Es más, por las mismas épocas hasta Einstein ya estaba desarrollando su teoría de la relatividad. Yo supongo que esto fue originado por el boom de la revolución, se podría decir, industrial o de la globalización. O sea, a lo que me refiero es de que fue una época en donde ya podemos hablar de un mundo postmoderno, en donde a lo mejor otros problemas sociales, bueno, los problemas sociales eran distintos a los que eran antes. Ya no se hablaba de quién tiene más maizales, ¿no? Ya se hablaba de qué industria era más prepotente. O sea, ya un mundo más parecido al que tenemos ahora. Más que nada yo creo que fue eso, que en esas épocas justamente fue el inicio de todo ese mundo. Y por lo tanto había más personas, había un poco más de libertad de expresión, o por lo menos de pensamiento, aunque no total, pero sí por lo menos para la experimentación o para el cultivo de nuevas artes o de nuevos pensamientos científicos. Pues me gusta mucho tu idea la manera en la que abordas la explosión del vanguardismo, porque hay mucha gente que cuando ve las vanguardias y ve que no son tan convencionales, y al mismo tiempo ve el existencialismo o el posmodernismo, ideas filosóficas que no son precisamente muy amigables y bonitas, son algo depresivas, automáticamente lo atribuyen a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, diciendo que fue algo que afectó mucho a las personas. Pero yo creo que eso no es tan cierto. Yo creo que para que empiecen a surgir tantas nuevas ideas, tiene que haber un flujo de información entre las personas mucho más amplio, y eso es claramente consecuencia de la globalización. Pues sí, obviamente no podemos quitar el hecho de las guerras mundiales, que por lo menos en las artes sí fueron un peso muy, muy, muy fuerte. Por ejemplo, en el área del jazz, justamente estas guerras mundiales fueron lo que originaron prácticamente pues todo el jazz. A lo mejor no tanto en la Primera Guerra Mundial, pero sí en la Segunda, en donde podemos notar que el estilo jazzístico bebop estaba en su apogeo, justamente por toda esta furia, por toda esta ansiedad que se vivía. E igual de esta manera les dejamos unas no canciones, pero unas piezas de Charlie Parker, que justamente es bebop, y podemos notar esto. Ahora, esto no se detiene ahí. Obviamente después llega una época avant-garde, que pues es propiamente su nombre bien dicho. Pero igual, por ejemplo, en el estilo jazzístico avant-garde, ya es un estilo que casi nadie lo puede escuchar en realidad. Es un estilo ya más intelectual que pues igual a oído pelón se podría decir, es muy, muy difícil de comprender. Es más, habrá personas que ni siquiera lo consideren arte. Pero, ¿qué es arte, Santi? Bueno, ¿qué es arte? Esto es algo que es una pregunta muy compleja, y yo creo que sería excelente que la abordáramos en otro podcast. Entonces, sintonícenos para enterarse más de qué es el arte, porque vamos a abordar este tema. Ok, y con esto terminamos. Con esto concluimos el podcast de esta semana. Muchas gracias por tenerme aquí de invitado en su increíble cabina.
Y espero que me inviten pronto. Entonces próximamente hablaremos de qué es el arte y a continuación les dejaremos entonces con con 3 piezas, que sería una de Erik Satie, que sería impresionista, otra de Charlie Parker, que representaría la ansiedad de la Segunda Guerra Mundial, y otra de John Coltrane, que es de los músicos más talentosos de la historia y propiamente en su etapa ya avant-garde, que justamente es muy muy difícil de escuchar. Muchas gracias por sintonizarnos. Esto es todo por hoy. Yo fui Diego Romero. Yo soy Santiago González. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Thank you.